nombre es Diego Sovich, soy el autor de Canta en el kiosco, la masificación del libro en Argentina. Mi proyecto ganó el premio Ampersand de ensayo en 2021 y el libro acaba de llegar a los kioscos. Este es un proyecto que viene de hace muchos años. Empezó cuando fui a hacer un doctorado en Estados Unidos. Yo había estudiado letras acá en la Universidad de Buenos Aires y fui a hacer un doctorado en estudios culturales en Estados Unidos. Y algo que me impactó mucho fue la diferencia en los modos de leer entre el aula de la crisis del 2001, el momento en que yo empecé a estudiar letras, y el aula de la crisis del 2008 en Estados Unidos. Había algo de las necesidades de la lectura que era tan diferente que me costó mucho adaptarme y apropiarme un poco de esas motivaciones, o motivarme a leer de otro modo. Y creo que en ese movimiento empecé a preguntarme de qué modo el contexto transforma la manera en que leemos los libros, y empecé a preguntarme primero por los grandes críticos argentinos, la revista Contorno de los años 50, una revista muy icónica para la crítica argentina, y empecé a preguntarme de qué modo esa revista y los modos en que había leído esa revista, una revista inolvidable a la que los críticos argentinos vuelven constantemente, hasta qué punto esa revista estaba marcada también por su contexto. Y empecé a pensar que quizás ese contexto que había marcado esa revista y quizá también a los críticos posteriores era la masificación del libro, era la transformación de las condiciones en las cuales se hacía crítica, las motivaciones para hacer crítica, el tipo de distinciones que los críticos tenían que hacer en los libros en un espacio de circulación de los libros muy transformado. Ese momento original de los años 50 empezó por un lado a retroceder, a ir hacia atrás, empecé a pensar qué era la masificación, cuál era la transformación del libro que habían vivido con intensidad esos críticos en los años 40 y 50, y entonces empecé a pensar desde fines del siglo XIX cómo había cambiado un poco la existencia social del libro. Y sobre el final, pensando en realidad que estaba haciendo la arqueología del momento actual, empecé a preguntarme cuál es la existencia social del libro hoy y a pensar que quizás en realidad lo que estamos viviendo hoy y lo que nos genera tanta inquietud a muchos de los que participamos del universo de la literatura es que estamos asistiendo al final de la era del libro masificado. Lo que está pasando ahora es el comienzo de otra existencia social del libro. La crítica fue muy importante para el libro masificado por diversas razones. Primero, lo que creo que pasó es que el espacio del libro se volvió mucho más heterogéneo. Los proyectos editoriales que aparecen en los años 30 y 40 y a partir de entonces se vuelven muy heterogéneos en el sentido de que publican cosas muy diferentes para públicos muy diferentes. Y las librerías se vuelven muy heterogéneas. A principios de siglo, las librerías eran espacios reducidos, pensados para un público pequeño y relativamente homogéneo. Y por otro lado había un espacio de literatura popular en kioscos o en papelerías barriales que manejaba otros materiales, otros libros, otros folletos, y manejaba también otros públicos, ¿no? Iban a esos espacios públicos diferentes. Lo que pasa con la masificación es que esos públicos y esos objetos, o muchos de esos públicos y muchos de esos objetos, empiezan a convivir. Y cuando empiezan a convivir es necesario que alguien haga las distinciones que los espacios ya no hacen. Entonces la crítica y la publicidad empiezan a ser instrumentos fundamentales para organizar el espacio de los libros y para organizar el espacio de los públicos, organizar a los públicos. Las revistas se vuelven espacios que le dan identidad a los lectores de una forma mucho más fuerte, los discursos sobre los libros se vuelven más complejos y sofisticados, y la crítica se vuelve una plataforma de intervención fundamental en la medida, además, en que los escritores ya tienen una participación muy menor en la edición de libros. A principios del siglo hay muchos proyectos de pequeñas editoriales que vienen de críticos como la editorial de la revista Nosotros, Manuel Gálvez tuvo un famoso proyecto editorial también. En la medida en que los proyectos editoriales son grandes empresas transnacionales, con grandes capitales y grandes intereses comerciales, y los escritores no pueden intervenir desde ese punto, empiezan a hacer crítica, empiezan a hacer revistas, empiezan a intervenir con sus discursos para ordenar de algún modo el universo de los libros y de la literatura, y para darse el lugar que creen que merecen también, ¿no? Y así, digamos,
interpelan públicos de una forma mucho más intensa. Y el discurso de la crítica en estos años, ¿no? Si uno piensa de los años 50, los años 70, quizá también 80, tuvo una fuerza y una centralidad como plataforma de intervención cultural que en buena medida ya no tiene, ¿no? Y también es interesante pensar qué está pasando hoy con la crítica. Creo que el lector se vuelve un misterio no tanto en razón de que un saber sobre el lector se hubiera vuelto obsoleto, ya no fuera cierto y hubiera, ¿no? Algo que saber, sino en la medida en que el lector se vuelve una demanda. A principios del siglo el universo de la literatura era muy pequeño, había un lector allá afuera que era el lector popular, que efectivamente entre 1880 y 1910 creció mucho, ¿no? Con campañas de alfabetización, con inmigración, con proyectos de prensa y editoriales diversos, folletería, literatura criollista, digamos. Hay un montón de proyectos que amplían el universo de los lectores y que vuelven la figura del lector más heterogénea, más diversa y en algún sentido más misteriosa. Pero para los intelectuales eso no era una demanda, en el sentido de que pertenecía a un universo relativamente separado del universo de la literatura y del libro culto. Entonces, el discurso en general, cuando aparecía la discusión sobre esos folletos, sobre esa otra literatura, era hay que mandar a toda esta gente a la escuela y problema resuelto. En ese sentido no generaba un misterio, no un misterio interesante, no era algo que hubiera que resolver. Lo que empieza a pasar a mitad de siglo es que los proyectos editoriales que publican la literatura culta son también los mismos que publican literatura popular, literatura de género, crecientemente. Entonces, todo el movimiento editorial está de algún modo sostenido por ese lector que, por su misma importancia, por su centralidad para la totalidad del universo literario, se vuelve misterioso en la medida en que descubrir sus gustos, su comportamiento, qué quiere leer, por qué lee una cosa o la otra, se vuelve tanto un problema comercial como un problema filosófico, ¿no? Dependiendo de las necesidades de esos intelectuales en ese momento. Quiero decir, el lector es un misterio porque es necesario entenderlo. Es necesario entenderlo en un momento en que, tanto comercialmente, como por el movimiento de la literatura argentina, como por el problema de la política argentina, en términos de, ¿no? Estamos hablando de los años del peronismo, en un momento en que la legitimidad política se transforma enormemente, el pueblo se convierte en un actor central, y entonces ese lector misterioso es también, ¿no? el ciudadano transformado un poco por los procesos políticos. El libro tiene un posfacio que apareció de una manera para mí inesperada, es un posfacio sobre el presente del libro, cuando en realidad el libro trabaja las transformaciones de 1900 a 1960. Lo que para mí fue más sorprendente de ponerme a pensar ese posfacio, que realmente apareció cuando ya había terminado el libro, es que mientras yo pensaba que estaba escribiendo la arqueología un poco del presente, que estaba contando la historia de cómo el libro se convirtió en lo que todavía es, ¿no? En el libro masificado, cuando escribí el posfacio empecé a sentir que en realidad se estaba cerrando un periodo de existencia del libro. Cuando llegué al posfacio, cuando me puse a pensar de qué modo, digamos, la historia y estas transformaciones se vinculaban con el presente, empecé a pensar que quizás estábamos en otro momento en el cual ya no era tan necesario que los discursos, que las revistas, que las publicaciones, que las reseñas finalmente, hicieran ese mismo tipo de distinciones sobre el universo de los públicos y de los libros, porque estaban las redes, porque estaban los algoritmos, y porque ese filtrado algorítmico lo que permitía era la constitución de comunidades y series sin que hiciera falta un discurso que lo justificara, ¿no? De algún modo, cuando yo recibo comentarios que hacen mis contactos en Instagram o en Facebook, cuando veo publicidad en todas estas redes, que es una publicidad vinculada con mis consumos, con mi navegación, con la navegación de mis contactos, con la información que tienen estos sistemas algorítmicos sobre mí como usuario, hay inmediatamente una restricción de la visibilidad. Hoy, más que nunca, está todo disponible, virtualmente todo, de un modo que nunca lo estuvo, y a la vez la restricción de la visibilidad es más alta que nunca, en razón precisamente de que
está todo disponible y que si en mi búsqueda, digamos, apareciera todo, sería absolutamente inútil, sería imposible buscar. Estos nuevos sistemas de filtrado lo que hacen es generar formas de visibilidad vinculadas a mi propia comunidad. En las redes tiendo a ver más bien lo que ven mis contactos y lo que está dirigido, pensado para mí de algún modo. Entonces cuando llegué al posfacio empecé a pensar que quizás estábamos en un momento de transformación sustancial del modo en que existen los libros y que eso tenía implicaciones y tendrá implicaciones inesperadas seguramente todavía, en el sentido que es un momento de transición, pero que probablemente sean muy significativas para las funciones de la crítica hoy en día. Yo espero que este sea un libro que apele a lectores bastante diferentes. Por un lado, de lectores muy especializados, vinculados al estudio de la edición, lectores vinculados a la historia de la crítica, que pienso que pueden estar interesados. También la historia intelectual, ¿no? Historiadores de las ideas, que pienso que pueden estar interesados en la reflexión que los intelectuales han tenido sobre el lector y cómo las reflexiones sobre el lector transformaron los imaginarios de intervención de los intelectuales. Pero pienso también que es un libro que a mí me gustaría creer que puede apelar a un lector interesado en el libro y interesado en el libro hoy, y que se hace una pregunta que para mí es central, que es cómo pensar el libro hoy. ¿Qué tenemos que mirar para entender qué se está transformando? Y cada vez que uno piensa el presente, tiene que ajustar la mirada de algún modo, tiene que saber qué mirar, ¿no? Y para entender qué mirar, creo que es fundamental remontarse al pasado y ver cómo funcionaba el universo del libro que se está transformando. Y en ese sentido, espero que sea un libro accesible también. Creo que es un libro que es una investigación rigurosa, espero que lo sea, pero creo que también es un libro accesible, no es un libro pensado exclusivamente para académicos, que está escrito, creo, de algún modo pensado para dar una discusión más amplia sobre el destino del libro, el destino de las publicaciones, el destino de la crítica, a partir de su historia, pero también con una mirada sobre el presente.